Aventureros, me alegro muchísimo estar aquí con todos vosotros hoy porque vamos a recorrer una parte del mundo que para mí es de mis favoritas, y es que hace unos años tuve la oportunidad de vivir en México y por eso nos vamos a adentrar en el que para mí es uno de esos grandes iconos y mitos del mundo del misterio, la tumba de Pacal, el astronauta de Palenque. No te lo pierdas porque este enigma es de los que te va a gustar. Comenzamos. Una de las experiencias más increíbles que desde luego he tenido nunca es la de cruzar en autobús prácticamente todo México, desde la capital, desde México DF, hasta finalmente llegar a San Cristóbal de las Casas, justo en mitad del estado de Chiapas. Un estado que se hizo súper famoso por la guerrilla zapatista, comandada por el comandante Marco. ¿Os acordáis todas estas historias de los zapatistas? Que ellos lo único que querían era, pues bueno, vivir con sus tradiciones, con su cultura y tratar de estar totalmente en una posición ajena a la del Estado, a la del gobierno. Bueno, pues muy cerquita de toda esta zona vamos a encontrar una excavación arqueológica que desde luego que no va a dejar indiferente a nadie. De hecho, durante muchísimos años de mi vida, este era el lugar más bello en el que había estado jamás. Os tenéis que imaginar, en mitad de la selva, en la frondosidad de la vegetación, justo se abre un claro en el que encontramos una serie de castillos, de pirámides y de elementos mayas que sin lugar a dudas se ciernen como uno de los números uno de la arqueología. Esta es su historia. En 1949, un arqueólogo llamado Alberto Ruz habría sido informado de que justo en el centro de Chiapas, en mitad de la selva, había una serie de pirámides mayas. Así que allí que se dirige con una camioneta Alberto Ruz, llega a este punto y lo único que ve son montañas, vegetación. No obstante, en una de estas colinas atisba lo que parecen alimañas que se están metiendo dentro de unos agujeros que siguen justo en la parte superior de la montaña. Alberto Ruz asciende como puede hasta lo alto de la montaña y se da cuenta de que en el suelo hay una serie de agujeros con unas hendiduras donde parece que se pueda meter algún tipo de cuerda y tirar hacia atrás. Efectivamente, consigue elevar un bloque de piedra que cubría el suelo. Allí Alberto Ruz directamente va a descubrir dos escalones. Estaría 3 años quitando maleza de todo este túnel que ha encontrado y continúa descendiendo, hasta llegar más o menos a unos 70 metros de profundidad. Justo en este punto, ante él, aparece una enorme puerta, de forma triangular, con 2 asideras que parecen estar gritando «tirad de mí». Alberto Ruz consigue tirar de ellas y abre esta puerta que da directamente lugar a una cámara. En esta observa lo imposible. Una lápida que cubre una tumba de un ser excepcional. Acaba de encontrar la tumba intacta del rey de Palenque, Pacal. Los mayas por lo general eran bastante pequeños, medían aproximadamente una media de 1,50 m. Pacal medía 1,70 metros, era un auténtico gigante para la época. Alberto Ruz también se sorprende en cuáles son los textos, las imágenes y los relieves que está observando en la tapa que cubre la tumba sepulcral del rey de Palenque. Es lo que durante años iba a ser conocida como la tumba del astronauta de Palenque. Seguro que todos habéis oído hablar del mítico Erich von Däniken, este suizo que durante decenas de años nos ha venido la historia de que no fueron los extraterrestres los que construyeron las pirámides, los que dejaron sus huellas por todo el planeta Tierra. Y una de estas sería la propia tumba de Pacal, que en realidad el pobre Pacal no sería sino o uno de ellos o un ser que conocía la forma de poder viajar a otros mundos en sentido literal. Cuando podemos observar la tumba de Pacal, la lápida de Pacal, lo que nos da la sensación que estamos viendo es a Pacal que está como sentado en una especie como de asiento, con una serie de palancas justo delante de él, en una especie una vez más de artilugio
de forma puntiaguda que parece más un cohete que otra cosa y que de hecho en la parte posterior de este emergen una serie de llamas como si fuese un cohete moderno que está despegando. Bueno, pues eso es lo que nos han comentado los amigos de Alienígenas en la Antigüedad, no solo desde el propio Eric von Däniken, sino hasta la propia actualidad. En realidad, cuando hoy en día observamos con detenimiento la tumba de Pakal, no estamos viendo ninguna tumba de un extraterrestre, o no estamos viendo desde luego que una simbología que determine que Pakal conducía una nave volante, un platillo o un cohete. En realidad estaríamos viendo lo siguiente: en la parte posterior, lo que parece fuego es realmente el dios de la agricultura y el maíz. Pakal se encuentra en postura fetal, como si estuviese naciendo, justo sobre una bandeja de sacrificio. Va recorriendo el árbol sagrado hasta llegar finalmente al Quetzal. Animal sagrado, ave sagrada. Y es que, en realidad, lo que podemos observar en la tumba de Pakal, en la tumba de ese astronauta de Palenque, es el viaje desde el inframundo hasta el paraíso. Y eso es lo que en realidad venía representado, no ningún extraterrestre, no ningún platillo volante, como nos han querido ver de forma totalmente sensacionalista. La verdad es que cuando hoy en día caminamos por Palenque, por sus calles, por el castillo, nos damos cuenta de que estamos en un lugar absolutamente fascinante y sorprende más cómo la selva se mantiene a raya de la excavación arqueológica. Y es que el Instituto Nacional de Historia y Arqueología mexicano es el mayor departamento de jardinería de todo el planeta Tierra, y es que poder controlar a la selva requiere un tamaño esfuerzo. Si dejase, por ejemplo, un sombrero como el que perdí allí en mitad de la selva, seguro que si nadie pasa por este punto en 2 años, se lo habría engullido la inmersa vegetación. Lamentablemente hoy en día no podemos descender hasta la tumba de Pakal, esos 70 metros que podríamos bajar por ese túnel, cuya maleza fue retirada por Alberto Ruz. Fue prohibida su entrada desde el año 2007. Luego simplemente podemos postrarnos delante de ese maravilloso templo, el que llaman el Templo de las Inscripciones, por la cantidad de inscripciones que se ganan en su interior. Y si quisiéramos ver la tumba de Pakal, bueno, tendríamos que sacarnos la carrera de arqueología, viajar hasta México, conseguir un doctorado, un permiso y poder descender hasta la tumba, pero si no tenemos tanto tiempo, podemos encontrar una réplica exacta justo en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, donde vamos a ver esa tumba de Pakal con la lápida de 5 toneladas, ni más ni menos. Imaginaos 5 coches, uno encima de otro, y con un tamaño de 3,8 metros de longitud. Una longitud absolutamente increíble para una tumba. El Templo de las Inscripciones tiene una particularidad, y es que siempre que observamos un templo de los mayas, es un templo de adoración, es un templo de sacrificios para los dioses. Pero en el Templo de las Inscripciones no estamos viendo un templo de sacrificios, estamos viendo una tumba, como los egipcios. Es una pirámide para albergar el cuerpo de un rey, lo mismo que hacían los egipcios con los faraones. No estoy diciendo que los conocimientos egipcios llegasen a los mayas por una fuente directa o indirecta. Al final, la forma más sencilla de construcción humana es la pirámide. Si hoy en día vamos a la playa y queremos hacer algo, en realidad sería colocar arena sobre arena. No deja de ser una montaña, no deja de ser una inspiración a la naturaleza y una escalera hacia el cielo. Una montaña, una pirámide. Por eso probablemente los mayas utilizaron esta forma piramidal para estructurar la tumba del rey Pakal, que de hecho en el momento de su construcción vamos a observar como que lo primero que se construye es la propia tumba. Y una vez que ésta, así como poco a poco se iba construyendo ese túnel descendente, se iba construyendo simultáneamente el resto del Templo de las Inscripciones hasta encontrar la estructura que tenemos a día de hoy, y que gracias a Alberto Ruz, que durante años estuvo retirando maleza, limpiando todo lo que en realidad le parecían montañas, pero que eran pirámides, que eran castillos, y que hoy en día los podemos disfrutar viajando al estado de Chiapas. No es un viaje sencillo, no es como ir a la Riviera Maya, tomar un avión, ir a Cancún, tomarse unos daiquiris y después pasear por Chichén Itzá. Aquí tenemos que cruzar la selva, tenemos que sumergirnos en los pueblos ancestrales mexicanos, como el propio San Cristóbal de las Casas, y finalmente llegar hasta Palenque, uno de los lugares que, para mí, estaría dentro de esas 7 maravillas del mundo moderno.
Espero que te haya gustado el vídeo de hoy, aventurero, y es que el tema de México es uno de mis favoritos, de verdad que tengo un cariño enorme por este país, pasé largos periodos de mi vida por allí, además sé que muchísimos de los seguidores de Desafío Viajero sois mexicanos y me encanta leer vuestros comentarios. Y como os digo siempre, si el vídeo de hoy sobre el astronauta, Pacal y Palenque te ha gustado, puedes dejar un comentario, suscríbete a Desafío Viajero, pulsa la campanita de notificaciones y te espero en www.desafioviajero.com. Estamos en contacto, aventurero, y nos vemos la próxima semana.